El título del mensaje que tenemos por delante es La ley del Espíritu de vida. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. El propósito de este mensaje es que nosotros de alguna forma simplifiquemos la manera de manejarnos con el Señor. Nos manejemos de una manera más simple, nos manejemos de una manera más concreta, aprendamos cómo Dios se comunica con nosotros y sepamos a qué atenernos. Podemos arrancar desde el capítulo 8 de Romanos, en el verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado y de la muerte es la ley que me condenaba. Presenta desde un punto de vista negativo una ley que fue dada para vida, la ley, la Torá, que recibió Moisés, es una ley para salvación. El tema es que a la naturaleza humana le resultó para condenación, porque no hemos podido cumplirla. Vamos a ver un poquito cómo funciona esto de la ley escrita primeramente. Tenemos que entender que la ley escrita del Antiguo Testamento es una representación gráfica del Espíritu de Dios. Es decir, el Espíritu inmaterial de Dios, el Espíritu de Dios, se ha proyectado de una manera escrita. Es decir, ¿cómo sería yo en determinada situación? Por ejemplo, dice uno de los mandamientos, que cuando uno encuentra el burro de un vecino se lo tiene que llevar, se lo tiene que devolver, no se lo tiene que robar. Si uno en determinada situación encuentra que tiene que guardar el Shabbat, te dice que lo tenés que guardar el Shabbat, ¿por qué? Porque el Shabbat es para vida. Entonces, ¿cómo Él se manifiesta? ¿Cómo Él manifiesta su naturaleza? No está poniendo órdenes o mandamientos antojadizos. Está poniendo órdenes o mandamientos que te traen vida, que te traen y te revelan la naturaleza de Dios, que es una naturaleza santa y una naturaleza amorosa. Pero esta naturaleza santa también le revela al hombre, miren, tengan cuidado. ¿Por qué? Porque si ustedes cometen o hacen determinadas cosas, cometen determinados actos, estos actos les van a resultar mortales. Por ejemplo, si ustedes practican la idolatría, ustedes van a morir espiritualmente. ¿Y cómo representaba eso Dios para que lo tomen en serio? Dice, bueno, el que idolatre, lo vamos a apedrear. ¿Te entiendes? ¿Por qué? Porque, y ni aún así, se lo tomó en serio. A Dios no se lo tomó en serio en su palabra. Entonces dice, mirá, como vos no me entendés que si vos practicás la idolatría te vas a morir espiritualmente y te vas a separar por Dios por la eternidad, entonces yo te lo voy a representar de una forma práctica. Y de la forma práctica que te lo represento es a través de un apedreamiento hasta la muerte. No era la intención de Dios última, la de sepultar a nadie con piedras. La intención es que todos los que vieran dijeran, no, es en serio. Si yo practico la idolatría me voy a morir físicamente. Y esa representación física es representación de una verdad espiritual superior, que es la de que aquel que idolatre se separa de la vida de Dios. Es decir, Dios se manifestó de una manera escrita, Él expresó su naturaleza a través de lo que conocemos como la Torá, y hizo todo un sistema legal y un sistema práctico en el cual Él reveló su naturaleza santa. En ese sistema, Él también diseñó una forma de culto. En esta forma de culto del Antiguo Testamento, Él estableció un sacerdocio y estableció un tabernáculo, ¿no?
a través del cual le enseñaba a la gente cómo volver a la comunión con Él. No se podía volver de cualquier manera, había que volver a través de un circuito muy bien establecido, donde había que presentar ofrendas de sangre, había que presentar sangre para perdón de los pecados, y para esto había un sacerdocio, y Él estableció que se haga un mobiliario santo, que también era una expresión de su naturaleza y de su santidad. Dentro de este mobiliario santo estaba lo que se conocía como el Arca del Testimonio. Estaba el tabernáculo, no podemos hablar en detalle de todas estas cosas, pero es importante que sepamos que había lo que le daba el corazón a todo esto, que era el testimonio, el Arca del Testimonio, lo que estaba depositado en el lugar más santo de todo este tabernáculo, que revelaba la naturaleza santa de Dios y el volver a la comunión con Él. En este Arca del Testimonio, Dios estaba hizo depositar para lo que sirve un testimonio. Es lo mismo que cuando se hace la fundación de una ciudad, se deja una estaca y se planta allí y se dice, bueno, aquí dejamos testimonio de que se ha fundado esta ciudad, en tal fecha la fundamos nosotros. Desde este tiempo estamos nosotros acá. En el Arca del Testimonio Dios hizo guardar las tablas de la ley que fueron entregadas a Moisés. Hizo guardar también una muestra del maná que recibía el pueblo de Israel para ser alimentado durante su caminar por el desierto, para que quede testimonio de que Él alimentaba con pan del cielo a su pueblo. Las tablas de la ley, reitero, y también fue guardado para testimonio una vara, la vara de Aarón. Hubo un problema de autoridad en Israel, y entre los príncipes de Israel se disputaban quién era el principal. Entonces Dios lo dice para el que lo quiera leer después, lo va a encontrar en Números capítulo 17. Vamos a volver a hablar en detalle del Arca del Testimonio en el transcurso del mensaje, porque para eso fue escrito, para que nosotros lo entendamos. Y en ese pasaje Dios definió cuál era aquella autoridad que Él iba a respaldar, que era la autoridad de Aarón. ¿Y cómo lo hizo? Todos pusieron sus bastones, sus báculos, los palos estos largos que usaban como una representación de autoridad, de guía, de pastorado. Pusieron estos palos secos en el centro del campamento, fueron a dormir. Al otro día, la vara de Aarón, únicamente la vara de Aarón, que era un palo seco ya cortado de tiempo, había dado hojas, había dado flores y había hasta dado frutos de almendro. Y de esta forma Dios señaló que esta era su autoridad escogida. El tema de la fructificación en ese caso lo que representa es vida resucitada, es un palo que ya estaba muerto. O sea que lo que representa es vida resucitada. Y esto es una señal que nosotros debemos aprender y conocer. ¿Por qué? Porque esta señal de vida resucitada es la que acompaña a toda autoridad designada por Dios. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que si nosotros queremos conocer alguna autoridad de Dios, esa autoridad está coronada de ramas, hojas, flores y fruto. Si la autoridad espiritual no tiene ramas, hojas, flores y frutos, no es una autoridad respaldada, reconocida por Dios. ¿Se está entendiendo? Es para nosotros una señal. Aquel pastor, aquel líder, aquel ministro que no tiene fruto de resurrección de cosas muertas, de salud de cosas enfermas,
en su vida no es un ministro que esté acompañado por la firma, el aval de Dios. ¿Se entendió? Nuestro Señor Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con poder mediante la resurrección. Esto lo dice la Escritura. Es decir, Él, por haber resucitado personalmente Él, dice, este es el señalado. A este señalo yo como autoridad sobre toda la humanidad. Esto nos ha dicho Dios el Padre en relación a su Hijo. ¿Se entiende? ¿Sí? Estamos. Fíjense ustedes, hemos ya establecido el punto de contacto entre la vara de Aarón que reverdeció, que estaba guardada en la caja, en el arca sagrada del lugar santísimo, en el primer tabernáculo. Y bueno, ya establecimos un primer vínculo con Jesús. Jesús es encarnado como persona, la vara de Aarón que reverdeció. Es decir, Él mismo es resurrección. Pero también es el maná vivo que descendió del cielo. En Juan capítulo 6 nosotros vemos que Él es el pan vivo que ha descendido del cielo. Él es el que cuando lo comemos nos da vida, cuando creemos en Él, cuando hablamos acerca de Él, de su efecto, de la fe que es, muchas gracias, de lo que significa el creer en Él, en el perdón que es en su nombre y la confianza en sus méritos. Nosotros estamos acá porque Jesucristo pagó la entrada. Nosotros no podíamos entrar ninguno acá, Él nos pagó la entrada, así que estamos gracias al mérito de Él. Él nos ha justificado, Él ha pagado nuestras deudas y nos ha hecho entrar a la familia de Dios. Y también Él es las tablas de la ley. Él representa un nuevo nivel de ley. Él, cuando estaba en Mateo capítulo 5, el verso 17, todo lo que son el capítulo 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo, nos habla de que Jesús es el reemplazante de Moisés. Es decir, Él vino a dar una medida completa a la Torá. La Torá estaba incompleta, imperfecta, tenía un nivel, y Él vino a completarlo. En Mateo 5:17, les reitero, ahí está la palabra completar, que en el griego es pleró. Esa misma palabra se utiliza en Hechos 13 y habla de que los discípulos fueron llenos, fueron pleró del Espíritu Santo. Vieron que dice, no he venido a abrogar, sino a cumplir. Donde dice cumplir es completar. Mejor traducido, es la misma, me refiero a la palabra griega. Ahí atrás de cumplir está pleró. Y pleró se utiliza en Hechos 13:52 y diciendo que los discípulos fueron llenos del Espíritu y de gozo. Y en Mateo 13:48, para ver cómo la entendía Mateo la palabra, dice que las redes fueron pleró, fueron llenas. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Que la ley y los profetas han sido cumplidos, completados, llenados a través de la revelación que trajo Jesucristo. Y Él dice, habéis oído que fue dicho, mas yo os digo, es decir, Él se pone como la nueva referencia ética, la nueva referencia moral de Dios. La referencia moral de Dios entonces ya no es ahora una serie de escritos, sino que es una persona. ¿Sí? Queremos saber qué Dios piensa acerca de lo que es la justicia, la santidad, la verdad, el amor. Es Jesucristo persona. Amén. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que Jesucristo es la perfección moral, comunicada por las tablas de la ley, es la intuición y el señalado como la autoridad,
elegidos según el espíritu de santidad y el espíritu de resurrección, y Él es también, como el maná, la vida eterna. Amén. O sea que encontramos que el arca de la alianza era un anticipo, en una forma simbólica, de la persona de Jesucristo. ¿Se comprende? Es decir, el pueblo de Israel andaba con un arca que contenía las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón que reverdeció, representando a Jesucristo. Jesucristo, persona, vino, anduvo entre nosotros, se manifestó, nos reveló al Padre. Juan, capítulo 1, verso 18, dice que Él vino a revelar al Padre. Él hizo la exégesis, Él reveló, expresó plenamente al Padre y vino a dar testimonio del Padre. Y acá vuelvo a la palabra testimonio. Les recuerdo, el arca esta a la que les mencioné es el arca del testimonio. ¿Y qué significa el arca del testimonio? Como los monumentos de testimonio que refería hace un momento. Para que nos acordemos, no es que acá no pasó nada. Acá hubo una fundación, y la fundación fue en tal lugar, y andá, fíjate, porque allá está el testimonio de que eso sucedió. En el caso de Israel, dice, Dios ha tratado con nosotros, Dios se ha revelado a nosotros. ¿Y cómo se reveló? Y bueno, Él nos ha dado las tablas de la ley, y por eso ha quedado guardado el testimonio. Y Él ha alimentado al pueblo en el desierto, y de eso quedó testimonio también en el arca. Y Dios ha señalado a sus autoridades mediante el poder de la resurrección, y de eso también ha quedado testimonio en el arca. Entonces, cuando viene Jesús, Él, que es la encarnación de estos símbolos, Él es el testimonio de Dios. No es que Dios no existe. Dios se ha revelado. Y se ha revelado a través de Jesucristo haciendo lo que nunca ningún ser humano hizo. No estamos muy acostumbrados a ver gente resucitando como cosa normal, ni gente caminando por arriba del agua en serio, no trucos cinematográficos, sino gente en serio, ni calmando una tempestad de un reto. Entonces Él vino y ha dejado un testimonio. Y un testimonio de toda la vida, un testimonio de santidad, un testimonio de misericordia, un testimonio de amor, un testimonio de verdad, un testimonio de celo de la casa de Dios. Entonces, esto es un testimonio. Él ha quedado acá, Él ha venido y ha mostrado todo esto, y Él prometió que iba a mandar a uno, que iba a mandar al Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo iba a dar testimonio de Él. Y de eso es lo que estamos hablando. Nosotros en nuestra vida andamos por el Espíritu. El Espíritu Santo está en nosotros. Y el Espíritu Santo nos da testimonio. Esto es lo que quería compartir con ustedes, avivar esto. Que entendamos cómo llega a ser el Espíritu Santo testimonio dentro nuestro. Primero, fue un símbolo de cómo Dios se dio a conocer simbólicamente en el antiguo pacto. Se dio a conocer a través de un sistema sacrificial, se dio a conocer a través de una caja que contenía, que era de madera, que estaba forrada en oro y que estaba guardada en el lugar más santo del tabernáculo y que contenía las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón. Después la procesión fue así, eso fue un símbolo, después vino Jesucristo propiamente conteniendo estas verdades en su espíritu y en su persona, y luego esto, como una cápsula que contiene todos los componentes, vitamina A, B, C, todo, queda encapsulado en la persona de Cristo, y luego que Jesucristo asciende a los cielos, Él envía el Espíritu Santo y el Espíritu viene a nosotros. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo en nosotros? Y esto es lo que tenemos que
avivar, esto es lo que tenemos que reconocer. Muchos, si no somos entrenados en esto, si no se nos habla acerca de esta verdad, andamos un poquito a ciegas en la vida cristiana, como no sabiendo a qué atenernos, como no sabiendo cómo funciona el asunto, como esperando que alguien tenga que decirnos, una persona. Y el tema es que nosotros debemos aprender a escuchar la voz de nuestro pastor, la voz de nuestro maestro, la voz de nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo escuchamos a través del Espíritu Santo. Si el Señor no hubiera muerto y no hubiera ascendido a los cielos, nosotros tendríamos que, para hablar con Él, irnos a hablar en Jerusalén o en cualquier parte de Israel. Pero como Él ha muerto y Él ha ido a los cielos y nos ha enviado su Espíritu, Él puede estar con cada uno de nosotros y en cada uno de nosotros. Por eso nosotros tenemos que aprender a escuchar sus testimonios, porque dijo el Señor que el Espíritu Santo iba a dar testimonio de Él. Jesucristo vino a dar testimonio de la verdad. Juan 15, 26, si podemos ver, por favor, para el que está tomando nota. Esto es una gran consolación para nosotros, esto es un gran ánimo, esto es una gran ilustración para nosotros, una gran tranquilidad. Cuando venga el Paracleto, traducido Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Entonces, ¿qué testimonio nos da? ¿Qué testimonio nos da? Es el Espíritu de verdad. Hay un traductor que tradujo la palabra el Espíritu de verdad como el Espíritu de realidad. El Espíritu de realidad. Para mí fue muy reveladora esa palabra, esa traducción, porque ¿qué significa esto? Significa que la gente que no ha recibido el Espíritu Santo de Dios tiene un manto de mentira sobre su percepción de la realidad. Tiene un manto de engaño. Su vista está cubierta por una mentira. No llegan a percibir la realidad. ¿Y cuál es la realidad? La realidad es que Jesucristo es Dios que se ha hecho hombre, que estuvo entre nosotros, y que Él está sentado a la diestra de Dios y que Él es el Señor del universo. La persona que no entiende y no percibe eso está viviendo una realidad falsa. Está escondiéndose en una negación. Está escondiéndose en una oscuridad. Pero los que hemos sido expuestos a la luz, a aquellos que hemos sido iluminados por el Espíritu Santo de Dios, reconocemos a Jesucristo como Señor del universo. Y sabemos que hemos de sujetarnos a Él. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ha dado testimonio de Él y nosotros escuchamos ese testimonio. Si usted está acá, pues es porque ha escuchado que el Espíritu Santo dentro suyo le ha dado un testimonio de Jesucristo tan fuerte que usted no lo pudo acallar. O mejor aún, usted no lo ha querido acallar, y lo felicito, porque si usted hubiera acallado el testimonio que el Espíritu Santo le estaba dando de Jesús, usted seguiría perdido. Usted seguiría engañado, esperando un futuro inexorable que viene hacia usted como un tren, que es el día en que el Señor va a pedir cuentas. El Señor en el momento en que el Señor va a decir, bueno, basta, hasta acá hubo tiempo, ya llegó la hora de cosechar, para bien o para mal. Amén. Así que damos gracias a Dios
de que el testimonio que el Espíritu Santo ha dado a nuestro espíritu relativo a Jesucristo, lo hemos escuchado. Es decir, ninguno de nosotros puede decir que el testimonio que el Espíritu Santo da a nuestro espíritu no lo conoce o no lo ha tenido nunca. Entonces, lo que yo quiero animar en estas palabras es que aprendamos a reconocer el testimonio en estos otros tres aspectos a los cuales nos hemos referido. A saber, el Espíritu da testimonio, el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Cristo, da testimonio a nuestro espíritu de que hemos sido adoptados por Dios como hijos. El Espíritu nos transmite también el gozo de que hemos pasado de muerte a vida. Tenemos esta intuición en nosotros. Esto se llama, es una revelación, como cuando Jesús le dijo a Pedro: mirá, Pedro, lo que vos sabés, el testimonio que vos estás recibiendo, no es un testimonio que te lo da un ser humano. Es Dios que está dándote un testimonio. Es el Padre que está revelando dentro tuyo mi identidad. Yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sí, bien es así, pero vos lo estás recibiendo. En el judaísmo se conoce como Kabbalah esto. Está recibiendo de parte de Dios, está acusando recibo de algo que Dios está revelando internamente. Entonces nosotros vamos a tener que acostumbrarnos a vivir conforme a la guía del Espíritu Santo. Nosotros somos el pueblo de los guiados por el Espíritu Santo, porque también dice la palabra que aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Tenemos que acostumbrarnos a vivir por el testimonio del Espíritu Santo, como decía hoy en la introducción la pastora. Nosotros somos conducidos por el Señor a través de su Espíritu, como nuestro pastor. Y les reitero, recibimos su testimonio tranquilizándonos acerca de que sí, Jesucristo es la vida eterna, para que creamos en Él. Juan 6, 28, para el que quiera anotar, ¿no? Es decir, ese testimonio de la comunión, ahí empezamos en 6:28 y vamos a ir siguiendo. Le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que crean en Él, que Él ha enviado. Es decir, depositen su fe en mí, hagan su depósito de fe en mi persona. Le dijeron: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Vuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Van entendiendo la conexión? Dice: ¿cuál es hacer la voluntad de Dios? Y te estoy dando testimonio, dice él. ¿Cuál es el testimonio que te doy? Mira, si vos querés tener vida, deposita tu confianza en mí. Si vos depositas tu confianza en mí, vas a vivir. Vas a vivir, porque yo soy el pan de Dios que ha descendido del cielo para dar vida al mundo. Y ese testimonio de que la vida de Dios está en nosotros es un testimonio inapreciable. Precisamente yo me afirmé en el camino del Señor. Yo no sé a partir de cuándo el Señor me considera salvo, porque yo de pequeño recuerdo la presencia de Él en mi vida. Pero tuve una época en que estuve no relacionado conscientemente con Él, es decir, no siendo consciente del mensaje de salvación, no conocía la Escritura, y viví esto que comentaba
la pastora, el tema de vivir los ataques de pánico, el percibir la realidad sin anteojos de sol, digamos, la realidad tal cual es, y es abrumador el haber salido de la nada y saber que uno tiene un destino eterno por delante. Es muy abrumador percibir esa realidad. Por tanto, es un enorme consuelo de parte de Dios el testimonio que nos da: mirá, vos tenés la vida eterna, vos tenés a mi Hijo, vos ya has recibido a aquel que yo ya señalé. Yo señalé a mi Hijo y vos lo aceptaste. La vida eterna está en vos. Esa comunión que nos da un gozo permanente, en el que hemos de reposar, que es semejante a como cuando uno ha terminado de comer. Vieron que hay un estado de satisfacción, ese es un gozo espiritual en el que Dios nos transmite ese gozo, a pesar de que todo caiga a pedazos por fuera, ¿no? Puede haber problemas, puede haber tribulaciones, puede haber situaciones terribles, puede haber tragedias. Sin embargo, uno por dentro, aunque no está feliz de carcajada, tiene el gozo del Señor que lo sostiene, en que Dios le está diciendo: yo estoy y estoy al control de todo, y aunque todo parece que está perdido, yo tengo un poder que es superior a todo lo que vos estás viendo. Entonces, recibamos el testimonio que el Espíritu Santo nos da, así como la nación de Israel tenía el arca del testimonio. Nosotros tenemos un arca del testimonio que nos es marcada, constante, consciente, personalmente, dinámicamente, prácticamente, vitalmente por el Espíritu Santo en nosotros. Y esto es lo que tenemos que destapar. Tenemos que destapar esta comunión con el Espíritu Santo y esta interacción con el Espíritu Santo. También este testimonio es un testimonio de conciencia, lo que era representado por las tablas de la ley, es decir, el ejemplo moral de nuestro Señor Jesucristo. Él vino a mostrarnos que es posible vivir amando a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Y esto es importante, nosotros debemos estar atentos a esto. ¿Realmente nosotros estamos recibiendo el testimonio de que estamos amando a Dios por sobre todas las cosas? ¿Y a nuestro prójimo como a nosotros mismos? Si nosotros no cumplimos, no vivimos conforme a esa norma, la norma de la nueva ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús y al testimonio que nos da, la conciencia va a reaccionar. Y por esto estoy hablando estas palabras, es decir, ¿qué es lo que intento yo al hablar esto? Avivar que el testimonio del Espíritu Santo a nuestro espíritu acerca de que Él realmente nos mantiene al día en que nosotros tengamos una conciencia limpia. Nosotros no podemos acostumbrarnos a tener la conciencia sucia. Si su conciencia se ha opacado, se ha endurecido, se ha engrasado, libérese hoy, libérese esta noche. Es posible liberarse esta noche, recuperar la sensibilidad en la conciencia. El que pierde la sensibilidad en la conciencia naufraga, se hunde, se pierde, se extravía, no se recupera. Por eso el Espíritu Santo le da testimonio. Quiero avivar, este es el propósito de estas palabras, avivar que usted se vuelva nuevamente sensible a como cuando era chiquito, que si usted había mentido no aguantaba lo mal que se sentía. Que si usted se había quedado con alguien, con algo de alguien, usted no podía, no aguantaba la vergüenza, no aguantaba, emocionalmente estaba quebrado porque no corresponde, usted sabe que la cosa está mal. Que recuperemos la inocencia. El Señor nos ha venido a devolver la inocencia, por eso nos lavó con su sangre. Tenemos que vivir una conciencia
inocente, tenemos que ser como niños y tenemos que recuperar este sentir. Y el Espíritu Santo nos da testimonio. Nos da testimonio. ¿Por qué? Porque Él es las tablas de la ley encarnadas en Jesús. Y Jesús se guardó en absoluta santidad. Si no fuera así, Jesús no se levantaba de la tumba se lo tragaba y hacía un provechito. La tumba no lo pudo retener porque no había pecado para tragarlo. Lo tuvo que vomitar. ¿Se está entendiendo esto que estamos hablando? Entonces es muy necesario que nosotros recuperemos nuestra sensibilidad al testimonio, reconozcamos el testimonio del Espíritu Santo como las tablas de la ley. Recuperemos la sensibilidad del Espíritu Santo como Cristo Santo en nosotros. Jesucristo Santo, Él quiere vivir su vida santa a través nuestro. Esa es la forma de vivir cristiana. No es que el pastor me vio o me dejó de ver. No es un club social y deportivo donde si podemos hacer algo y nadie ve, está todo bien. Se trata de que la vida de Dios y la naturaleza santa de Dios quiere morar eternamente en nosotros y en un momento determinado juntarnos a todos en la Nueva Jerusalén, en la nueva creación, y ahí es una cuestión de naturaleza santa, no es una cuestión de apariencias. Entonces, también el testimonio que el Espíritu Santo da a nuestra conciencia, alertándonos acerca de si hay algo que, dice Primera de Juan, dice, si nuestra conciencia nos está acusando de algo, mayor que nuestra conciencia es Dios. O sea que si nuestra conciencia está ofendida, que es una conciencia así nomás, ¿cuánto más Dios? Si nuestra conciencia nos está reclamando, Dios está ofendidísimo, dolidísimo, porque su Hijo está en un problema grave. Así que aprovechemos que hay un tiempo de gracia todavía. Dios está extendiendo su misericordia sobre nosotros para que nos arrepintamos y volvamos a la senda de nuestro diseño santo y eterno. Y por último, el Espíritu Santo nos da testimonio de la intuición, del señorío de nuestro Señor Jesucristo. Ya hablé de Números capítulo 17, así como una referencia, ustedes los pueden estudiar después. Romanos 1:4 dice que Dios ha declarado, dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Ahí Él fue señalado, no hay ninguna duda. ¿Quién es la autoridad? El que resucitó. ¿Por qué resucitó? Por el Espíritu de Santidad. Entonces, Él fue señalado como Señor y como juez de la humanidad. Como Señor y juez de la humanidad. Él es la justicia. Entonces, ¿qué otra cosa nos da testimonio el Espíritu Santo? ¿Le estás haciendo caso al que es Señor de la humanidad, de la creación? Si desobedeces, el Espíritu Santo te da testimonio. Entonces, ¿qué pasa en la vida del cristiano que ignora estas cosas que estamos hablando hoy? Vive triste, vive acongojado, vive con la conciencia dañada, vive pensando que la fe cristiana no funciona. ¿Y por qué no funciona? Porque funciona así, querido. Porque tenés que escuchar el testimonio y tenés que obedecerle. Y si tenés un reclamo, sea en la conciencia o en la comunión o en la intuición, tenés que ir a buscar en oración dónde se rompió el asunto. Y tenés que arreglarlo. Y tenés que decidirte
a enderezarlo y obedecer. Obedecer. No así, después lo arreglo, ya entendí. No, con entender está bien arrancar, pero no hacemos nada. Porque si no empezamos con la explicación. Lo que pasa es lo que pasa es nada. No le podés engañar al Señor, no podés engañarle. No hay dónde esconderse. No creas que podés ser más inteligente que Él. Es ridículo que lo quieras hacer pasar por el aro al Señor, que lo quieras hacer pasar por estúpido. Entonces, arrepentite en serio, de corazón, Señor, en serio, yo te reconozco, no puedo, estuve mal, muy mal. Fui yo, es mi culpa. Yo entendí, yo desobedecí, decile, arreglalo. Entonces, sea que se ha roto la comunión y no la tenés la comunión como tiene que ser, porque el Señor cuando te pone tristeza dice, el que esté triste, Santiago dice, 5:13, por favor. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Por qué está una persona afligida o alegre? Porque el testimonio de Dios le tiene sintonizado por el Espíritu Santo. Entonces, si hay una aflicción, estás afligido, volvete a la oración, hermano. ¿Por qué estás afligido? ¿Por qué estás triste? ¿Oraste todo lo que tenías que orar hoy? ¿Completaste la medida de oración? Si no completaste la medida de oración, no te preguntes por qué estás afligido. Porque el Espíritu Santo te está llamando, te está extrañando. Está necesitando equiparte. Está necesitando que le entregues el control. ¿Por qué? Porque Él necesita, por tu bien. A Dios no le haces nada. Él quiere librarte. El no prestar atención al testimonio del Señor te va a llevar, me ha llevado a sufrir tragedias, dramas de una vida de duración. El desatender, el no reconocer tragedias de una vida, irrecuperables algunas, otras todavía por la gracia de Dios recuperables, y tenga misericordia. Amén. Despertémonos, no estamos jugando. Se mandaba a apedrear gente para que se den cuenta que no estamos jugando. No hay nadie jugando acá. Nadie viene acá a jugar. O hasta que no se largue la persecución, no vamos a entender que acá no hay nadie jugando. No hay nadie de paseo. Todo esto acá es vida y muerte. Gracias a Dios que es para vida. Amén. Gracias a Dios misericordioso. Prestemos atención cuando el Señor reclama con el Espíritu comunión, restauración de conciencia o la intuición conforme a su autoridad. ¿Esto qué incluye el tema de la intuición conforme a la autoridad? Cuando nosotros presentamos, estamos terminando para los cansados, cuando nosotros le presentamos un proyecto al Señor, nosotros, Señor, ya planeé esto, mirá, está perfecto, esto tiene que andar. Esto es un diseño genial mío. Bendecilo, Señor, ahora, que salga como yo digo. Ponele provisión, ponele nafta, ponele todo y que ande maravilloso. Y no le preguntaste al Señor antes de hacer tu proyecto. Y querés que Él se sujete a tus órdenes, a tus principios, a tus ideas geniales. Y después eso no anda. Y después eso te trae pérdida, te trae agotamiento emocional, físico, económico. ¿Qué pasó ahí? No fuiste atento a la intuición de la autoridad de Cristo. Vos no estás acá para mandarte solo. Vos ya no te mandás más solo. Antes te mandabas solo.
Vos ahora fuiste comprado. Fuiste redimido por precio. Si vos no querés ser redimido, fíjate cómo vas a arreglar la cuenta. El Señor te paga la cuenta. Vía redención, Él te compra. No por plata, sino por su sangre. Pero entonces ya fuiste enajenado, ya sos de Él. No sos un alma libre por las praderas. Dios cuenta con vos. Dios te tiene incluido a vos. Tiene un ministerio para vos. Efesios capítulo 4 dice que nosotros estamos, me incluyo, para equipar a los santos para la obra del ministerio. Nosotros estamos para servir a ustedes y ustedes son los ministros. Ustedes son los ministros. Ustedes tienen las cargas. Ustedes son los que ven las necesidades. Ustedes son los que ven las necesidades en sus escuelas. Ustedes son los que ven necesidades en la calle. Ustedes son. Y nosotros estamos para equipar, para que ustedes tengan, para proveer la salida en Cristo de todas estas cosas. Amén. Ya no hagamos que Dios pase a través de los caminitos que nosotros le dibujamos con una lapicerita. Él es Dios y nosotros somos sus ovejas. Él es nuestro Señor, nosotros somos sus siervos. El Espíritu Santo nos da testimonio de que nosotros somos rebeldes. Cuando nosotros somos rebeldes, cuando nosotros somos desobedientes, cuando nosotros le postergamos, después, Señor, total, el Señor es bueno. La postergación es lo mismo que el no. Y si no, preguntás, si tenés hijos ya, arma eso, acomoda un poquito la pieza. Sí, después, hermano. No pasa nada, no hace nada. No lo va a hacer. Me estoy explicando, ya estamos grandes todos, a nadie le vamos a vender nada que no quiera comprar. ¿Me están entendiendo lo que le estoy diciendo? Dejémonos de postergación, la postergación es un no. La postergación es un no. Damos gracias al Señor que es misericordioso y no nos ha prendido a fuego a todos nosotros hasta las cenizas. Gracias porque el Señor ha sido misericordioso. Pero estamos avivando que el testimonio que el Espíritu Santo nos da de Cristo vivo, señoreando, vivificando, guiando nuestra vida. Dios nos alcance gracia. Voy cerrando. Proverbios 3, verso 6. Dos últimos versículos. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Empezamos, realmente estoy diciendo, Señor, dame testimonio. Decime cómo es, cómo va a venir esta jugada, cómo tengo que estar, cómo, Señor, querés que actúe. Yo necesito que me guíes, necesito. Es más importante tu revelación que la inteligencia. Tu sabiduría es más importante que la inteligencia. Tu sabiduría es más importante que la plata que yo pueda tener para gastar en pavadas o en lo justo. Es más importante que la vida tu consejo, tu voluntad. Estate atento y reconócelo. Y Él va a empezar a enderezar tus veredas. A veces lento. Uno ya bastante tiempo estuvo haciendo desastre. Así que no vamos a empezar a hacernos los apurados ahora. Con el Señor. Queremos que haga ahí. No, vos te acordás que yo te llamaba y vos no venías. Vos no venías. ¿Te acordás? Vos sabés. Y el último, Romanos 14, 17. Y oramos. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ahí está justicia. ¿Qué justicia? Es hacer lo correcto, es la intuición.
La paz de conciencia. Si transgrediste en la conciencia no tenés paz. Y el gozo de la comunión. Vos podés disfrutar el gozo de la comunión y ese gozo crece. Porque está tranquilo. Porque no está rota la justicia. Entonces hay paz. Y como hay paz, el gozo puede florecer. Amén.